Números 7. Las ofrendas de los jefes. El día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces el Señor dijo a Moisés: acepta de ellos estas cosas, para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su ministerio. 4 carretas y 8 bueyes les dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día en que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: que presenten su ofrenda un jefe cada día para la dedicación del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, 1.48 kilos, un tazón de plata de 70 siclos, 798 gramos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos, 114 gramos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda. Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón,
y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Emiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día se presentó Abidán, hijo de Geodoni, jefe de la tribu de Benjamín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día se presentó Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día se presentó Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 siclos y cada tazón 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2400 siclos, 27.4 kilos, conforme al ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 siclos cada uno conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos, 1.4 kilos. El total de los animales para el holocausto fue de 12 novillos, los carneros 12, los corderos de 1 año con sus ofrendas de cereal 12, y los machos cabríos para la ofrenda por el pecado 12. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos, los carneros 60, los machos cabríos 60, y los corderos de 1 año 60. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después de que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio de entre los querubines. Así él le habló.